¿Puede ser que dé un número complejo? No, no, porque nosotros estamos en funciones reales, hijita. Nada, nada, absolutamente nada de número complejo. Absolutamente nada. Bueno. ¿Sí? Porque nosotros estamos trabajando con funciones reales de variables reales. Entonces no puede haber nada. O sea, si te queda una raíz de índice par y radicando negativo, algo hiciste mal. Ahí es cuando yo tendría un número complejo. Y eso no está definido en los reales. Nosotros estamos trabajando ¿a dónde? La primera unidad fue los números reales, porque eso es lo que nosotros trabajamos en la asignatura análisis. 1, 2, trabajamos en los números reales. ¿Está bien? Bueno, entonces estábamos diciendo de que se presentan estos dos casos, que existe límite y me dé un único número real L, o que no exista y me dé más o menos infinito. Pero cuando queremos calcular el límite de una función, a veces ocurre que conducen a expresiones que aritméticamente no tienen significado. Es decir, que cuando queremos averiguar si existe el límite de una función, se presentan estas situaciones: 0 sobre 0, infinito sobre infinito, que lo vimos, ¿se acuerdan? La clase pasada, cuando hemos calculado las asíntotas. 0 por infinito, infinito menos infinito, 0 a la 0, infinito a la 0 y 1 al infinito, que se denominan indeterminaciones o también formas indeterminadas. ¿Está bien? Formas indeterminadas. ¿Qué pasa cuando se presentan estas formas indeterminadas cuando queremos calcular un límite? Para ver si existe o no el límite de una función que presenta cualquiera de esas formas indeterminadas, y más aún solamente nosotros vamos a ver las 3 primeras, nada más, para poder salvar la indeterminación y ver si existe o no el límite, se usan distintos procedimientos algebraicos. ¿Cuáles? Factoreo, o sea que ya lo vimos en clases anteriores, racionalización, aplicación de límites notables, que es lo que vamos a ver al final. Entonces veamos, por ejemplo, la función f de x definida como x menos 2 sobre x cuadrado menos 4. Queremos calcular el límite cuando x tiende a 2. Cuando queremos calcular el límite cuando x tiende a 2, si reemplazamos por 2, ¿qué nos queda? 0 sobre 0. ¿Lo ven? ¿Estamos de acuerdo? Que ya lo vimos en la primera clase. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces, como ya hemos visto, ¿qué procedimiento aplico en este caso para calcular este límite? A ver. Factoreo. Bien. ¿A dónde factoreo? El denominador. Una diferencia. Claro, entonces, ¿cómo quedaría el límite? X menos 2 por X más 2. No, por no. El límite, cuando x tiende a 2, hay una fracción. En el numerador me queda x menos 2. Y en el denominador nos queda x menos 2, ¿ven? Por x más 2. Cancelamos. ¿Y por qué puedo cancelar x menos 2 con x menos 2? Acá va la parte conceptual. X tiende a 2, o sea, se aproxima a 2 tanto como se quiera, pero es distinto de 2. Recuerden que cuando x tiende a 2 es el entorno reducido ¿de quién? De 2. El conjunto de todos los puntos próximos a 2 y distintos ¿de quién? De 2. Entonces, por ese motivo es que cancelamos y nos queda 1 sobre x más 2. Y esto es igual a un cuarto. Bueno, eso significa que este límite existe y es igual a un cuarto. ¿Y qué significaba gráficamente que una función presente la forma 0 sobre 0? ¿Qué significa gráficamente? Que en 2, un cuarto, ¿qué se va a presentar? En ese punto. Una asíntota.
¿Cómo va a haber una asíntota, chicos? Si tengo 0 sobre 0, eso no es Una asíntota. determinación. No, gráficamente, y lo están viendo acá que les estoy presentando, hay un Punto vacío. punto vacío, chicos. Lo hemos visto esto en esta unidad que ha sido la primera clase, cuando hemos hablado de esto, cuando hemos empezado con los ejemplos. El ejemplo que había dado era justamente el recíproco de este. Empecé con el x cuadrado menos 4 sobre x menos 2, justo el recíproco de este. Hicimos la gráfica, obviamente es otra gráfica, y mostramos que en 2 había un punto vacío. Ven que no, eso me está demostrando que no leyeron, porque ya se sabe que 0 sobre 0, cuando en una función se presenta la indeterminación 0 sobre 0 en un punto, gráficamente hay allí un punto vacío. En cambio, constante sobre 0, solo el denominador y no el numerador, eso es, en ese punto, hay allí una asíntota vertical. ¿Se entiende entonces, chicos, la diferencia? Sí. Y eso lo hemos visto la clase pasada. La clase pasada hemos estado definiendo asíntota vertical y asíntota horizontal. Y vimos todos los ejemplos. Y los más difíciles habíamos mostrado eran los de asíntota horizontal. Porque ahí en general se presentaba la forma indeterminada, justamente infinito sobre infinito. Entonces, chicos, tienen que leer, ¿ven? La parte conceptual no la tengo, porque estoy diciendo que en 0 sobre 0 hay asíntota. No, en 0 sobre 0, si existe el límite de la función, cuando x tiende a ese valor para el cual me da 0 sobre 0, allí hay un punto vacío. ¿Estamos? Bueno. Disculpe, yo le había dicho punto vacío por el chat, pasa que no tenía el micrófono, pero bueno. Ah, bueno, lo que pasa es que acá no puedo verlo, ¿sí? Porque cuando les comparto y el PowerPoint me ocupa toda la pantalla y no me deja ver acá. A lo sumo la barrita, como les decía del Zoom, me muestra a los participantes y nada más. ¿Sí? No me está mostrando el chat. No, yo no les digo. Algunos seguramente que lo saben. Pero en general, chicos, son 48 los alumnos y contestan 2 o 3. Entonces yo hablo en general. El resto, si no contesta, ¿qué se supone? Que no lo tiene, no lo sabe. Entonces, chicos, el concepto de asíntota vertical y horizontal es justamente lo único que hemos tratado la clase pasada. Es lo único que hemos visto, que era la definición formal usando límite, ya no con la tabla de valores, sino usando límites. Pero los conceptos ya los tenemos. Los valores que anulan al denominador y no al numerador, o sea, cuando me da justamente constante sobre 0, o sea, un número real, una constante sobre 0 que va a infinito, algo que va a infinito. Acá, ¿dónde tengo algo que va a infinito? Nada, 0 sobre 0 en determinación. Entonces, lo otro es, si el denominador solo se anula, no así el numerador, me daría infinito. Entonces, ¿por qué? Justamente porque o crece o decrece indefinidamente. Ahí es cuando yo tengo, ¿qué cosa? Asíntotas. ¿Se entiende, chicos? ¿Hola? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bien, entonces Sí, profe. es muy diferente. Bien, por eso que acá, ven, está la función y acá está la derecha, lo están viendo, lo que acá dice 2, 0,25, para escribirlo, pero 0,25 es un cuarto, o sea que es lo mismo. Se graficó la función x menos 2, 4, y ahí en 2 tengo el punto vacío. En 2, 0,25 o 2, un cuarto, que es lo mismo. Bueno, pasamos ahora a los ejemplos. Dice, calcular los siguientes límites si existen. Y tengo 6 límites. ¿Está bien? Bueno, entonces, vamos a comenzar con el 1. De acá, por eso les dije, todos están con la hojita y la lapicera o el lápiz. Sí, profe. Bueno, porque de acá les voy a decir para que ustedes trabajen. Entonces, a modo de ejemplo, vamos a hacer el primero. Cuando quiero hacer el primero, lo
el número 1, lo primero que yo tengo que hacer al calcular un límite y que x tiende a infinito, tengo que ver si qué forma indeterminada se presenta. Entonces, observo que en el numerador es infinito y en el denominador que tengo una suma, porque 3x al cuadrado, si x es infinito, al cuadrado es infinito y todo eso nos da infinito. Y el denominador también. Entonces acá la flechita me está indicando y les pongo así porque ustedes ponen igual, no es igual, sino que esa expresión cuando x tiende a infinito sobre infinito. ¿Se entiende, chicos, cuál es la diferencia? No es que esto es igual. Entonces, eso es lo que yo trato de corregirles. Que algunos les ponen así, pero no está bien. Conduce, tiende también a infinito sobre infinito. Entonces, ¿qué es lo que hago en ese caso? La clase pasada... factor común. Claro, una es sacar factor común o dividir, pero basándonos en este teorema que yo les expliqué la clase pasada, ¿ven? Que si R es un entero positivo, entonces el límite cuando x tiende a más o menos infinito de 1 sobre x a la r es igual a 0. O sea que hay acá un trabajo algebraico para tratar de llevar, o sea, de escribir este cociente de esta forma, tener expresiones 1 sobre x elevado a una determinada potencia. Entonces, una manera de lograr ese objetivo es sacar factor común, la variable con su mayor exponente, o dividir numerador y denominador justamente en la variable con su mayor exponente. Así lo hicimos la clase pasada. En este caso, ven, sacamos, como estaban diciendo, es lo mismo. Factor común, x cuadrado. Entonces, ¿qué nos va a quedar si sacamos factor común x cuadrado? 3 menos 2 sobre x cuadrado en el numerador, y en el denominador, al sacar x cuadrado, ¿qué nos va a quedar? 1 más 1 sobre x, y en el último, 1 sobre x cuadrado. ¿Lo están viendo? Bueno, entonces, Sí, profe. ¿qué saben? Que es cuando x tiende a infinito, ¿ven? Este cociente tiende a 0, y estos dos sumandos tienden ¿a dónde? A 0. Entonces, si estos tienden a 0 y a 0, ¿qué nos queda? 3 sobre 1, que es 3. Bueno, y ahora recordemos lo que vimos en la unidad de funciones. ¿Qué significa hacer x tender a infinito? Averiguar si esta función racional presenta o no asíntota horizontal. Cuando es un cociente, justamente una función racional, cociente entre dos polinomios, y los grados del polinomio numerador y denominador eran iguales, no sé si recuerdan, que la asíntota horizontal era a sub 0 sobre ¿qué cosa? B sub 0, ¿ven? Coeficiente del polinomio de mayor grado del numerador sobre el coeficiente del polinomio de mayor grado del denominador, que en realidad era del mismo grado. Entonces 3 sobre 1 es 3, y miren a lo que hemos llegado, precisamente a eso que ya sabíamos. O sea, que en este límite, el caso 1 y el caso del ejemplo, chicos, están hablando, o sea, si quieren preguntarme algo, díganme. Sí, profe, yo le quisiera preguntar. Sí. Ahí lo que estaba diciendo de que esa regla que usted nos había enseñado para determinar la asíntota horizontal, Sí. Que en este caso la variable del numerador está elevado al mismo exponente que el del denominador. Claro. Y eso por lo esa entiendo. ¿Cómo? Pero eso sí lo entiendo, pero por ejemplo, si el denominador estaría afectado por una raíz cuadrada, ¿no tiene nada que ver? ¿Es lo mismo? No, porque ya no es función racional, hijito. No podemos hablar de grado. Claro, ¿de qué grado puedo hablar? Eso está en el 4. Por eso ya no sé ahí ya no se puede aplicar. ¿Por qué función racional la función que está en el 4? No. Función racional es el ejemplo que está en el 1 y el 2. ¿Qué es función racional? Entonces ahí perdiste de vista la parte conceptual que a veces les digo. Eso es función racional cuando es cociente entre dos polinomios. El numerador es polinomio de segundo grado, el denominador polinomio de segundo grado.
En el caso 2, polinomio de primer grado sobre un polinomio de segundo grado. Y ya en el 4 ya dejó de ser polinomio. Raíz ya no hay polinomio, es una función irracional. Nada que ver. Y ahí ya no se puede hablar de función racional. Ahí ya no se puede hablar nada de lo que vimos. Por eso les estaba hablando. En este caso ya sabíamos que era 3. Y lo que estamos haciendo acá es justamente usando límite para calcular eso que ya sabemos que i es igual a 3. O sea, cuando ustedes tienen una función, yo ya les dije, poníamos inclusive antes de hacer el análisis, que lo hacíamos con una tablita, ahí decíamos, x igual a tanto, las asíntotas verticales, y igual a tanto, la horizontal. Las haríamos en las racionales. Pero después teníamos que hacer el análisis. Ahí en la unidad de funciones lo hacíamos con la tablita de valores. Acá ya usamos límite. Y a partir de acá, ya cuando ustedes rindan o lo que fueran, ya tienen que hacer el análisis usando límite. Y es lo que estamos aprendiendo ahora. Justamente, y eso les estoy explicando, ¿ven? Que acá concluye igual a 3 para que sepa que en este caso es la asíntota horizontal de la gráfica de f. Ahora bien, también sé cuánto me debe dar el segundo límite. ¿Qué sucedía cuando tenía una función racional y el grado del polinomio numerador era menor que el del denominador? ¿Cuál era? Siempre la asíntota horizontal ahí. ¿Igual a cuánto? A 0. Bien. Entonces este límite le tiene que dar 0. ¿Lo ven? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bueno. profe. Gracias. Bien. En 10 minutos, chicos, se va a cortar. Nos volvemos a conectar. ¿Estamos? Bueno. Entonces, ¿vamos bien hasta acá, chicos? Bueno, este 2, yo lo quiero que lo trabajen después, cuando terminemos de ver los ejemplos, después vamos a volver a que ustedes trabajen con estos ejemplos. Bueno, pasamos al 4. Justamente, ven, este es el 4, que vuelve a ser infinito sobre infinito. Primero vamos a terminar la forma indeterminada de infinito sobre infinito. Después vamos a volver con el 3 y los otros que son infinito menos infinito. ¿Estamos? Bueno, por eso es que ahora vamos al 4. De nuevo, presenta la forma indeterminada de infinito sobre infinito. Pero este ejemplo que tenemos acá ya también, inclusive un poquito más difícil, lo vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan? En ese que estaba el gráfico y todo, que decía raíz de 2, x cuadrado menos 4, creo. Menos 2, quiero decir. O sea que tenía asíntotas verticales y horizontales. ¿Qué es lo que no podemos decir de acá? Al no ser el denominador un polinomio, no puedo aplicar esa regla de la que ustedes me estaban hablando. ¿Se dan cuenta? Acá, así a priori, no sé cuál será la asíntota horizontal si es que la tiene. ¿Se entiende? Y en este caso, fíjense, x tiende a menos infinito. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Y bueno, para no tener que dividir, como hemos dicho recién, sacamos factor común x cuadrado dentro de la raíz. ¿Lo están viendo? ¿Ven? X cuadrado. Como sabemos, la raíz, o sea, la radicación es distributiva respecto del producto. Entonces, en este tercer paso nos va a quedar límite cuando x tiende a menos infinito de x sobre raíz cuadrada de x cuadrado por la raíz de 1 más 1 sobre x cuadrado. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno, pero, ¿qué sucede? La raíz cuadrada de x cuadrado es lo que ya eso no... Valor absoluto. Claro. Y sucede que cuando x tiende a menos infinito, x es negativo. Entonces el valor absoluto es menos x. Entonces acá es menos x. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Reemplazar, y que no es obvio, ¿ven? Reemplazo por menos x. Cancelo. Entonces, sabiendo que esto tiende a 0, entonces, ¿qué nos queda? 1 sobre menos raíz de 1, y este entonces es igual a menos 1. Y no era nada evidente que esto no iba a dar menos 1. ¿Se entiende? ¿Chicos? Sí, Bueno, profe. y también podría calcular cuando x tiende a más infinito, entonces sería 1. ¿Ven? Este es similar al otro que hemos visto.
Entonces, cuando tiende a más infinito, tendería a 1, cuando tiende a menos infinito, tiende a menos 1. ¿Y por qué es así? Porque estoy observando que esta función tiene simetría con respecto al origen. Entonces, si lo que se repite en el primer cuadrante, se repite en el tercero. Si en el primer cuadrante tiende a 1, en el tercer cuadrante, cuando x tiende a menos infinito, tiene que tender a menos 1. Esos son los aspectos conceptuales que debieran tener. Entonces yo ya sé que el límite cuando x tiende a infinito me debe dar 1. Pero después lo que hago es formalizar todo esto, que es el procedimiento. ¿Se entiende? ¿Chicos? Sí. Sí, Sí, profe. Esos son los conceptos que tengo que tener. Bueno, entonces, ahora pasamos al 3. Estaba puesto así como 3. No lo Profe. quería cambiar, sí. una pregunta. Cuando tengo esa forma del ejercicio 4, que tengo una Sí. raíz solo en el denominador, Sí. ¿es necesario factorear siempre o se puede sacar también racionalización y eliminar la raíz? No, porque no se trata acá de racionalizar, porque racionalizando me va a quedar lo mismo, infinito por infinito, y no soluciono el problema. Recuerda, estás perdiendo de vista cuál es el problema. Este teorema es el que me da la guía. Yo lo que tengo que hacer es escribir toda la Llevarlo a expresión la que forma tengo. 1 sobre Claro, X. ese es el asunto. ¿Y que racionalizando logro eso? No. No. Claro. En cambio, ya vamos a ver cuándo, justamente, que es el que estamos por ver ahora, que es infinito menos infinito. Eso es distinto. Acá es cuando justamente te estás confundiendo. Acá sí, ¿de qué otra manera puedo escribir esta diferencia? Y la única manera que tengo para tratar de despejar y tratar de escribirla de otra manera es racionalizando. ¿Ven? ¿Qué significa? Que multiplico el numerador y el denominador por el conjugado de esta expresión. ¿Y cuál es el conjugado? Es con el signo más. ¿Lo estás viendo? Bien. Y ahí es nada más para tratar de escribirlo de otra manera. Porque de esta forma, ¿qué logro? Eliminar las raíces en el numerador. Entonces, si esta primera raíz de x más 5 lo llamo a la raíz de x lo llamo b, tengo a menos b por a más b. Entonces voy a tener una diferencia de cuadrado. ¿Lo ves en este otro paso, ven? Sí. Y nada que ver con lo que estamos haciendo. El procedimiento anterior es infinito sobre infinito. ¿Se entiende? Y en cambio acá, este procedimiento es cuando tengo infinito menos infinito. Otra forma indeterminada. ¿Estamos? Bien. Bueno, entonces esta, al multiplicar por el conjugado, ahora se me va a eliminar justamente estas raíces, porque al elevarlo al cuadrado, ¿qué me quedó? X más 5 menos X. Cancelo y me queda 5 dividido en raíz de X más 5 más raíz de X. ¿Ven? Y acá es 5 sobre infinito. ¿Ven? Porque al quedarme una suma, nos queda 5 sobre infinito y esto es igual a ¿cuánto? 0. Bueno. Tiende a 0. Claro. O sea, en realidad acá es igual a 0. El límite con es igual a 0. ¿Está bien? Esto tiende a infinito y esto es igual a 0. ¿Se entiende? Bueno. Sí, profe. Y ahora volvemos a ver otro ejemplo, que es el 6, que tiene la forma justamente nuevamente como infinito menos infinito. Pues la raíz cuadrada de x cuadrado más x, infinito menos x, que es infinito. Entonces, de nuevo, ¿qué tengo que hacer acá? Multiplicar y dividir por conjugado. Muy bien. Entonces, ¿ven? Que es este segundo paso. Multiplico y divido, que esté escrito más chico, bueno, es la anotación del editor, por el conjugado. ¿Y qué me queda? ¿Ven? En el tercer paso veo la diferencia de cuadrados. ¿Ven? De esta manera, formo una diferencia de cuadrados. Y ahora, ¿qué sucede en este caso? Cuando cancelo la raíz con el índice, me queda x cuadrado más x menos x cuadrado. Cancelo los x cuadrados y me queda x en el numerador.
sobre esta raíz. O sea, partí de infinito menos infinito y ahora, ¿qué forma indeterminada me ha quedado? Infinito sobre infinito. Entonces, a partir de ahora, tengo que proceder como lo hice en los primeros ejemplos. Porque ahora, para poder resolver esta forma indeterminada, tengo que llevarla a la forma 1 sobre x elevado a un exponente. Entonces, ¿cómo hago eso acá? A ver, si alguien me sabe decir. Y saco factor común. ¿Qué cosa? X cuadrado. Bien, dentro de la raíz. Muy bien, ¿ven? Entonces, saco factor común x cuadrado dentro de la raíz. Primer paso. Entonces, ¿qué nos queda? 1 más 1 sobre x, más el x que ya tenía. En el primer sumando, se transforma en un producto de raíz de x cuadrado por raíz de 1 más 1 sobre x. Raíz de x cuadrado es valor absoluto de x, y como x tiende a infinito es positivo, entonces se va a reemplazar por x y x mayor que 0. Entonces, acá me queda x sobre x. Y ojo en este paso, porque la tendencia es tratar de simplificar y acá hay una suma. No sé si se están dando cuenta, acá dice más. El primer sumando del denominador, hemos dicho que si quedaba infinito sobre infinito, ustedes me habían contestado, sacaba factor común x cuadrado dentro de la raíz, y acá nos quedaba x. Entonces, en este primer paso no puedo simplificar. Acá sí ven, en este tercer paso, por decirlo de alguna manera, saco factor común x de cada uno de estos dos sumandos. Y ahí sí ya puedo cancelar, ¿ven? Porque se cancela factores, factor del numerador con un factor del denominador, no un factor con un sumando, si yo hacía este error acá. Bueno, entonces ahí ya puedo calcular cuando x tiende a infinito, 1 sobre, porque este tiende a 0, entonces, se fue acá, 1 sobre raíz de 1 que es 1, más 1 que nos queda ¿cuánto? 1/2. Bueno, y ahora quedaban, yo les hice justamente el 1, el 4, el 3 y el 6, entonces quedaban sin hacer el 2 y el 5. Bueno, ¿Puedo volver atrás, profe? Lo estaba copiando. Perdón. Copie. De todas maneras, esto está ahí en el aula virtual, ¿no? O sea, este Power está puesto como PDF, no con movimiento, para que ustedes no tengan que estar así pasando con el mouse o con lo que fuere. Siempre lo subo con un PDF. Entonces yo simplemente bajo y leo hasta donde la profesora ha llegado en la clase. ¿Está? Sí, profe. ¿Sí? Ya les dije, está, inclusive, les dije en la clase pasada que están también en el aula, en la carpeta por unidad, ustedes van a entrar a donde dice unidad 4, tienen la parte práctica y la teoría. Dentro de la teoría también hay ejercicios resueltos, que sería lindo también que ustedes lo vieran. Ahí también tenían ejercicios resueltos. Bueno, ¿ya está, hijito? Me avisa, porque si no, yo no sé cuándo voy a avanzar. Sí, sí. ¿Está bien? El que está copiando me dice. Ya No está de más, no importa que lo copie ahora, lo mismo después lo tiene a esto ahí. ¿Sí? Lo mismo si a mí no me interesa leer las primeras hojas, voy pasando y me detengo donde me interese ver. ¿Sí? Bueno. Entonces. Ahora, chicos, voy a dejar de compartirles. Primero, copien estos enunciados y quiero que los resuelvan. Entonces, activan lo que terminan de resolver, activan la cámara y me muestran qué van haciendo. ¿Estamos? Profe, una preguntita. ¿Sí? En el anterior que estábamos haciendo, que quedaba abajo una suma más X. ¿En cuál? ¿En este? Sí. Sí, ¿qué pasa? ¿Cómo hizo para sacar esa X? ¿Cuál X? ¿Esta? La que está en la suma, a la par de la raíz, la otra. Esa. Esta. Y bueno, porque ¿qué hemos hecho? Ustedes mismos me estaban diciendo, dentro de la raíz tengo que sacar factor común X cuadrado. Entonces, al sacar factor común, transformo esta suma en un producto. Es el concepto de factor común.
de factoreo, Sí, quiero pero yo decir. digo la otra, la raíz, otra. Y si ya estaba, ese más X ya estaba, hijita, cuando multiplico y divido por el conjugado acá, raíz cuadrada X Bueno, cuadrado, pero después ¿cómo hace para sacarla? Eso es lo que me refiero. y Pues no saco aparece factor más común. uno. No, porque ahora saco factor, en este paso saco factor común X, y si acá dice X, ¿qué queda? Más 1. Ah, bien. Claro, ¿Está ya está, bien? ya está. Sí, sí, ¿Está? sí. Sí, gracias, profe. Ah, eso era, ese X. No es que vos me has dicho el X a la par de la raíz. Yo decía, bueno, si eso ya lo acabábamos de explicar. Claro, no, no era la otra. Ahí está, ya está claro, profe, gracias. Bien, ¿se entiende? ¿Estamos? Bueno, ahora vuelvo a repetir. ¿Están todos con la lapicera y la hoja a mano? Sí. Sí, profe. Bueno, copien los dos ejercicios o copien uno y copien los dos porque ya dejo de compartir porque quiero ver que ustedes trabajen. Entonces, en lugar de decirle la tarea para corrección, la hagamos acá ya que tenemos tiempo. Ya te han terminado de copiar, me avisan cuando terminen de copiar, chicos. Listo, Yo no profe. sé si ya han copiado. ¿Ya está? Ya va, espere, profe, no, me falta uno. Bueno. Bien. Ahora comiencen a trabajar y el primero que va terminando me avisa. Y de todas maneras, lo vayamos haciendo interactivo. Si se van trabando, me dicen, profesora, me trabé en esto. Y yo los voy ayudando. Bueno, ¿Qué saben del primero, chicos? Del primero ya saben que les tiene que dar 0, porque esa es la parte conceptual, porque es cociente, es el límite que le estoy calculando a una función racional. Como el grado del polinomio numerador es menor que el denominador, yo ya sé que en eso me tiene que dar 0. Pero ahora tengo que hacerlo, desarrollar, o sea, hacer el procedimiento para probar que eso es 0. ¿Qué tienen que hacer ahí? A ver. y resolvemos el vascar abajo. No, ¿qué hacen en ese caso? Lo más sencillo en el primero, en el 2. ¿Qué hacen ahí? Saca factor común en el numerador y denominador, que x cuadrado. Bueno, o bien divide numerador y denominador en la variable con su mayor exponente. Cualquiera de los dos. Bueno, a ver, vayan haciendo y me dicen qué les da. Y me muestran, chicos, ¿sí? Vean la cámara y dan vuelta a la hoja, enfocan en la cámara para que él se vea. Y así todo lo vemos, ¿está? Sí. Profe, yo momentáneamente estoy sin cámara, ¿cómo puedo hacer? Bueno, bien, y si no tiene, ¿Me conecto del celular? sí, puede hacerlo. Bueno. Profe, yo ya terminé, pero no tengo cámara. Si quiere, le voy dictando. Bueno, a ver. Profe, ya lo terminé. Bueno, el que tenga cámara, a ver, muestre. ¿Quién es la otra persona que lo ha terminado? A ver. Ahí le muestro, profe, A yo ver. dividí por el mayor exponente. Bien. Bien, Flor, a ver. Flor, no lo enfocas bien porque no se ve. Está acá. No sé por qué. ¿Qué es? ¿De la cámara de un celular o de tu computadora, hijita? No se ve nada. No, es el celular. Ah, por eso debe ser muy chiquitita, por eso no se ve casi. Pensaba que lo íbamos a ver, pero no se ve. Ahora cada no vez, se ve. ahí se ve, estás enfocando un poquito mejor, algo se ve. Ahí lo puse más cerca. Sí, con un dedo de sombra que no se ve. ¿Qué has hecho? A ver, van explicándolo. Bueno, he dividido por x cuadrado, arriba y abajo, Perfecto. y de ahí me quedó 1 sobre x menos 1 arriba en el numerador. Bien. En el denominador 1 más 1 sobre x más 1 sobre x cuadrado. Perfecto. Y el resultado Ahí me se ve dio bien. menos 1. No, claro, 0 sobre qué cosa. 1. No queda menos 1. Ah, sí, es Es menos que- 1 y después me quedó 1, 0. No, algo tienes mal ahí, porque en el numerador te queda 0, porque al dividir en x cuadrado te queda 1 sobre x menos 1 sobre x cuadrado. ¿Lo ves o no? ¿Te das cuenta de que Es verdad, es verdad.
Sí, ¿Te das cuenta Profe, del me error? faltaba un X cuadrado. Claro. Sí. Entonces, ¿qué te queda en el numerador? 0. Queda 0, sí. Claro. 0 sobre 1. Claro. Y eso es igual a, 0. Bien. Ah, y ahí no te queda igual a 0, hijita, ¿sí? ¿Qué te queda? ahí está. 1 sobre x. Me quedó 0 sobre 1. Claro, 1 sobre x cuadrado. Y abajo te quedaba 1 más 1 sobre x más 1 sobre x cuadrado. Entonces queda Sí. al final, ¿está bien? Te queda al final Sí, sí. 0 sobre x cuadrado. ¿Está? Y el resto, Sí, chicos, profe. Flor, Viani, Yo lo ¿quién hice de más? la otra manera, A ver, profe. Leal. Profe, Sí. yo también ya lo terminé, pero no tengo cámara. Bueno, ¿y quién más? ¿Fuera de Flor alguien más? Yo, profe, Chema. A ver, Leal. ¿Franco o Leal? No, no sé porque no se ve bien el nombre. Franco. Sí, a ver. No sé si llegamos. No sé por qué es que, o es la luz, pero mire que usted tiene computadora, no se ve nada, la verdad. ¿Qué lo hace No tengo- con la... No tengo teléfono, profe. Si no, Profe, Ah, yo ya lo eso. terminé, lo hice de la misma forma, pero me quedó Claro. 0 sobre 1. Y claro, y eso te da 0. Exactamente. Claro, profe, que era lo que al final estábamos me diciendo. quedó 1 sobre infinito. No, A mí también Claro. me quedó 1 sobre infinito. No. A ver, Franco y Mariano. 0. En el numerador les queda 0, ¿por qué? Porque si dividen en x cuadrado, ¿qué les va a quedar? 1 sobre x, ¿qué más? No, Más profe, 1 sobre x menos, perdón, uy, profe, sí, yo le dicto lo que hice. a ver, O sea, arriba saqué factor común x al cuadrado. Y ahí me queda 1 sobre x menos 1 sobre x al cuadrado. ¿cómo? A ver, hijito, no te entendí. Arriba saco factor común x al cuadrado. Sí. Y Sí, entonces dentro de te lo queda, ¿qué te queda en el numerador? 1 sobre x menos 1 sobre x cuadrado. ¿Vamos así o no? Sí, sí. Y bueno, cuando x tiende a infinito, eso es 0. 0 el primer sumando y 0 el segundo sumando. Claro, 0 sobre 1 me queda, igual a Y 0. bueno, ¿y eso cuánto es 0? Si ya dijimos que tenía que ser darnos 0. Sí, sí. ¿Está? Pero, profe, yo tengo una consulta. A mí Sí. me dio 1 sobre infinito. O sea, yo no saqué factor común x cuadrado. Yo saqué factor común solamente x en ambos Y términos. tiene que ser con su mayor exponente. Ahí está mal. ¿Ven? A pesar de que da el mismo resultado. No, porque te está dando 1 sobre infinito. Claro, te da 0. Está bien, sí, debe ser, pero tiene, o sea, el procedimiento en realidad el correcto es sacar con su mayor, o sea, y en realidad es dividir con su mayor, la variable con su mayor exponente. ¿Está? Sí. Sí. Mariano, ¿es así? No sé quién otro más. ¿Lo han hecho los otros chicos? Porque de Sí, los profe. 40, Sí, profe. de los 42, profe. que antes Sí, estábamos, profe. ahora quedó 42. Y no tendría que ser 42, éramos 46, ¿ven? Bueno. Entonces, si no hay ninguna duda con el primero, y no sé qué será que se los ve, cuando lo enfocan con la cámara, no sé si será la luz o qué, pero justamente en las artes o Franco, que quería mostrarlo, no se veía. En cambio, a Flor sí. Eso que estaba con celular, cuando lo acercó bien a la cámara, sí se vio lo que estaba escrito. Ahora hagan el segundo. ¿Ya todos los han copiado? En eso estoy yo, profe. Bueno. Están iniciando el segundo, el 5 sería, el 5. Sí, profe, yo lo estoy haciendo también. Bueno, Segundo da la indeterminación infinito menos infinito, si no me equivoco. claro. ¿Y qué tienen que hacer ahí? La multiplicación por el conjugado. Bien. Bueno, ese es el inicio.
Entonces empiecen a trabajar. Chicos, ven, acá estoy notando, ¿ves? Participantes 41, estábamos 46 y 4 ya se han ido. Y eso no es así, chicos, porque la clase no ha terminado. Una vez que terminen esto, continuamos con la clase. Ya después van a perder lo que nosotros estamos por ver. Esto era justamente para que traten de aplicarlo acá y fijar lo que acabamos de ver, porque si no, después no leen y queda en el aire lo que acabamos de estudiar. Bueno, a ver, multiplican y dividen, ¿y qué les queda? Y después de simplificar todo, o sea, la diferencia de cuadrado, Sí. quedaría en el numerador menos 1 dividido en el conjugado del original. Claro. Entonces, si queda menos 1 sobre infinito, ¿qué les da entonces ese resultado? Tiende a 0. Claro, que les queda menos 1 sobre más la raíz. Entonces, infinito más infinito, recuerden que es infinito. No es lo mismo infinito menos infinito. Entonces, menos 1 sobre infinito, ¿cuál les da ese valor? ¿Les da cuánto? Chicos, menos 1 sobre infinito igual a... 0. 0. ¿Está? Igual a 0. ¿Estamos bien? Sí, profe. Bueno, me avisan si lo han terminado todos para que así continuamos con la clase. Yo ya lo terminé. ¿Qué les ha dado? ¿0? Sí, menos 1 sobre infinito me da. Tiende a 0. Bien. Me avisan los restos si ya han terminado, chicos, ¿sí? Es que son solo 3 nomás. Sí, ya está, profe. Sí, Está profe, aprobado. Bueno, ¿les ha dado así? Menos 1 Sí, sobre menos infinito. 1 sobre infinito. Sí, Bueno, sí, entonces, profe, lo acabo de terminar. Profe, a mí también me da igual. bueno, entonces podemos continuar. Sí, profe. Sí. Bueno, entonces ahora sí volvemos a compartir pantalla para continuar con la clase. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que vemos ahora? Esto es límites fundamentales, límites notables o fundamentales. Entre los límites notables fundamentales con los que vamos a trabajar son los siguientes. El límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x y el otro límite fundamental, o sea, el límite e, o sea, el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x a la x, que es igual a e. Entonces, lo primero que vamos a ver es el límite trigonométrico fundamental. Entonces, esta parte es teórica porque lo que vamos a ver primero es la demostración de este límite trigonométrico fundamental, o sea, del seno de x sobre x que es igual a 1. Primero tenemos lo que se llama teorema de extracción o teorema auxiliar. ¿Qué dice este teorema auxiliar? Que si tenemos tres funciones, f, g y h, definidas en un intervalo i que contiene a, excepto posiblemente en A, o sea que las funciones están definidas en todos los puntos de un intervalo ahí que contiene A o posiblemente no esté definida en A. Y tal es que f de x está comprendida entre g de x y h de x, o sea que satisfacen esta doble desigualdad. G de x es menor o igual que f de x, menor o igual que h de x para todo x perteneciente al intervalo i y para el cual x distinto de A. Ahora bien, si el límite de la función g, o sea, de las funciones que están en los extremos, de la función g y de la función h, ¿ven? El límite de g y de h son iguales y es igual a L, entonces se infiere que el límite de la función f también existe cuando x tiende a y también es igual a L. Entonces acá está el gráfico, ¿ven? Donde muestra la función f comprendida entre h y g
Y acá, cuando X tiende a y es igual a L, entonces también la de que está con roja, que es la F, también el límite cuando X tiende a de esa función es igual a L. O sea que en este caso, justamente la idea es, para demostrar este límite, es construir una doble desigualdad conociendo los límites de las funciones de los extremos. En ambos casos, obviamente, va a ser 1, entonces vamos a inferir que el límite de la función f, que va a ser seno de x sobre x, también existe y es igual a 1. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, entonces, comenzamos justamente con su demostración. Tenemos la función f de x, seno de x sobre x, queremos demostrar que ese límite existe y es igual a 1. Que no es evidente, fíjense en que 0 sobre 0. Entonces, no es evidente que eso sea igual a 1. Entonces, ¿cómo hacemos? Dentro del círculo trigonométrico, ¿cuál es? Es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Vamos a considerar un ángulo agudo, que ya sabemos que es menor que 90 y que se genera haciendo una rotación en el sentido contrario a las agujas del reloj. Y ahora miro la figura que está a la derecha. Si giro esta semirrecta en el sentido contrario de las agujas del reloj, ¿ven? Genero este ángulo X entre 0 y 90. Y formamos varias figuras. Trazo una perpendicular desde el punto A hasta el eje horizontal y tengo este segmento AF, que ya hemos visto en la unidad de funciones, que eso determina un triángulo rectángulo y es el seno de este ángulo. Y BF, el coseno del ángulo, que acá no lo necesito. Solamente saber de que como esto es BA o AB, como quieran, es el radio, por lo tanto es 1, y que BD también es 1. Entonces, vamos a comparar estas tres figuras geométricas que tenemos indicadas acá. El triángulo, no rectángulo, sino ABD, justo ha sido llamado así, por eso lo he conservado. ABD, que no es triángulo rectángulo, este que tengo acá. El área de ese triángulo, vamos a ver que es menor que la del sector circular, que es la que bordea, ven que les estoy mostrando con el cursor, ven que también tiene los mismos vértices, A, B y D, pero este es el sector circular. Y este otro triángulo rectángulo, ven, E, B y D. Ese sí es triángulo rectángulo. Obviamente que el área de este triángulo es menor que la del sector circular y menor que el área de este otro triángulo rectángulo. ¿Está bien? Justo en la otra transparencia no está la figura, por eso querían, si la pueden graficar, mejor, o tenerla para, si no vamos a tener que volver. El primer triángulo no sería ABF. No, el AF la graficamos nada más que para saber la altura, porque el área de un rectángulo es base, que es AD, justamente que es 1, por la altura, que es el seno de X sobre 2. ¿Me entiendes, hijito? Entonces sí. No es este, porque BF es la base y no sabemos cuánto mide esa base. ¿Me entiendes, hijito? Sí, sí, ya entendí. El triángulo es ABD. ¿Y por qué marcamos esto? Porque es la altura de ese triángulo. ¿Lo ves ahora, hijito? Sí, sí. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Me estás diciendo que en 10 minutos se termina, chicos. Justo en medio de la demostración probablemente se va a terminar. Entonces, justamente, consideramos las áreas de esos tres figuras geométricas, ¿ven? La del primer triángulo, la del sector circular y la del y la del segundo, perdón, triángulo rectángulo. ¿Está bien? Y acá hemos puesto, ¿ven? Es la base que es BD, que justamente es el radio, la altura, el AF, sobre 2. La superficie del sector circular y menor que la superficie del otro triángulo rectángulo. La base es BD, que es el radio de ese círculo trigonométrico, ED, que es la altura, sobre 2. Bueno,
ahora vamos a calcular justamente seno de X que hemos dicho, ven, es AF sobre BA, que es la altura que ya sabemos, sobre la hipotenusa, que ya sabemos que es el radio del círculo. Por lo tanto, AF es el seno de X. Como esto es 1, me queda seno de X. Ahora bien, si en el otro, fíjense, volviendo para acá, si en este triángulo mayor calculamos la tangente de X, ¿qué sería la tangente? ED sobre BD. ¿Lo están viendo? Sería Profe, ¿una cateto. consulta? Sí, Disculpe, no. Ahí decía que tenemos el triángulo ABD y después sí, tenemos el otro que está en el sector circular, perfecto. que Tiene también... los mismos vértices, claro. Pero fíjate Pero que... ¿cuál es la... Sí, Ah, que mi duda es cuál es la diferencia. No he visto bien esa parte, no lo he entendido. simplemente comparamos las áreas y acá la estás viendo, ven que esta área justamente de este triángulo es menor que la del sector circular, porque el sector circular bordea y acá tenés todo este pedazo, lo comprende el sector circular y no está dentro del área del rectángulo. ¿Está? Entonces Ah, esta bien, es menor bien. que esta y menor que esta otra. ¿Lo ven? O al revés, el área de este triángulo rectángulo es mayor que la del sector circular y mayor que la de este otro triángulo. ¿Lo ves? Sí, profe. Bien. Gracias. Lo que pasa es que acá, en la próxima transparencia, estamos calculando las áreas del primer, como hemos dicho, ven, del primer rectángulo, que ya había dicho yo justamente, era la base que es 1, por la altura que el seno de X, que es lo que estamos diciendo a F, sobre 2, ¿ven? Por eso es lo que estamos poniendo acá. Y en esta yo les decía la tangente, que era del segundo triángulo. Ese triángulo es rectángulo, este es rectángulo, en este no es rectángulo y este no porque es sector circular. El único que es triángulo rectángulo es el mayor. De ahí calculamos la tangente, que era el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, teniendo en cuenta que el cateto adyacente BD es 1 porque es el radio del círculo trigonométrico, entonces nos queda que ED es la tangente de X. Entonces de acá de nuevo nos queda tangente de X sobre 2 y acá seno de X sobre 2. Faltaría entonces la del sector circular. Esta que está acá es una forma de calcular el área del sector circular, haciendo esta comparación. Decimos que la superficie del sector circular es a la superficie del círculo como la longitud del arco. Ven que hay un cucurucho, entonces la parte de la longitud de ese pedazo de arco sobre la longitud de la circunferencia. Entonces, de todo eso vamos a despejar la superficie del sector circular. La superficie del sector dividida en la del círculo, que es pi por radio al cuadrado, pero el radio al cuadrado es 1, entonces 1 al cuadrado es 1. La longitud del arco es x, y la longitud de la circunferencia 2pi por radio, que el radio es 1. Entonces, despejo el sector circular, que va a ser x por pi sobre 2pi. Cancelamos pi, y entonces la superficie del sector circular es X sobre. Entonces, reemplazando en esta doble desigualdad, ¿qué vamos a tener? 1 por seno de X sobre 2 menor que X sobre 2 menor que 1 por tangente de X sobre 2. Este 1 y este 1, justamente BD y BD, que es el radio de esa circunferencia. ¿Se entiende? Entonces, hemos construido esta doble desigualdad o desigualdad trigonométrica. ¿Lo ven? Seno de X sobre 2 menor que X sobre 2 menor que seno de X sobre 2 coseno de X. ¿Qué es lo que quiero hacer en esta doble desigualdad? Construir seno de X sobre X. Entonces, para comenzar, lo que vamos a hacer es multiplico miembro a miembro por 2 sobre seno de X, que es positivo, porque si el ángulo agudo está en el primer cuadrante, es positivo. Entonces, no cambia el sentido de la desigualdad. No hace falta, acá está hecho todo, ven que cada miembro de esa doble desigualdad se lo ve que se multiplicó por 2 sobre seno de X. Cancelé. Y en el tercer miembro, al cancelar,
2 con 2 y seno con seno, 1 sobre coseno de X. Y acá tengo que observar que en esta doble desigualdad quedó X sobre seno de X. Y esto debe estar muy claro, chicos. No es lo mismo X sobre seno de X que seno de X sobre X. No es lo mismo A sobre B que B sobre A. Son dos funciones distintas. Entonces, para lograr seno de X sobre X, lo que hacemos es invertir los tres miembros de esta doble desigualdad. Pero cuando se invierte, se debe tener en cuenta que todos los miembros son positivos. Entonces se aplica una propiedad de las desigualdades, que al invertir los dos miembros, en este caso los tres miembros de esta doble desigualdad, cambia el sentido de la desigualdad. Por eso que ahora queda 1 mayor, que seno de X sobre X, mayor, ven, que coseno de X. ¿Y qué hago luego? Y la ordeno. Esta está ordenada en forma decreciente. Ordeno, o lo que es lo mismo, doy vuelta para tenerla en forma creciente. ¿Ven? Coseno de X menor que seno de X sobre X menor que 1. Y ahora comparo esta doble desigualdad con el teorema de restricción que teníamos al comienzo. ¿Ven? Coseno de X sería G de X y H de X sería 1. Entonces, si nosotros aplicamos el límite en los tres miembros, el límite del coseno de X cuando X tiende a 0, lo conocemos, que es 1, el límite cuando X tiende a 0 de 1 es 1, y no conocemos el límite justamente cuando X tiende a 0 de seno de X sobre X. Pero por ese teorema de restricción, si los límites de los extremos existen y ambos son iguales a 1, entonces, ¿qué se concluye? Que efectivamente el límite de la función que está en el segundo miembro, en este caso seno de X sobre X, existe y es igual a 1. ¿Está claro, chicos? ¿Alguna duda? Ninguna, profe. ¿Está? Bueno. Entonces, perdón, que ya se me iba. Esto lo tienen que volver a leer con detalle, porque esta es una demostración, chicos. Y esta es una demostración importante porque siempre va en los exámenes, ya sea, supónganse que existiera la promoción, que no sabemos, y en los finales siempre va. O sea, hay pocas demostraciones, por eso hay que prestar atención, que esas siempre van en examen. Bueno, y ahora vamos a ver los ejemplos de aplicación del límite trigonométrico fundamental. Entonces, el primer ejemplo nos dice calcular el límite cuando X tiende a 0 de seno de alfa X sobre alfa X. Es también igual a 1 para todo alfa real y distinto de 0. O sea que yo debo tener el argumento de la función seno dividido en el argumento de la misma función. Entonces acá no puedo tener seno de X sobre 3X y decir que es 1. No, tengo que tener seno de 3X sobre 3X, qué sé yo, seno de un medio de X sobre un medio de X, para que ese, porque ahí puedo hacer un cambio de variable y llamar a alfa X Y. Entonces tengo seno de Y sobre Y. ¿Se entiende? Entonces, haciendo un cambio de variable se muestra que eso también es el límite trigonométrico fundamental. Bueno, veamos en el apartado B. Límite cuando X tiende a 0 dice seno de 3X sobre seno de 5X. Entonces esto es 0 sobre 0. Entonces, ¿qué hago en este tipo de límite? Por eso tienen que tener cuidado. No en las formas indeterminadas, sino acá no fabrico, no tengo X para sacar factor común, entonces hacemos, dividimos. Bueno, entonces, ¿qué estábamos diciendo, chicos? Cuando tenemos seno de 3X sobre 5X, ¿vamos bien? Sí. ¿Me escuchan? Bueno, en ese caso, entonces yo le tengo que dar la forma del trigonométrico fundamental. Entonces, para ello, ¿qué hago? Divido numerador y denominador en X, ¿ven? ¿Y qué me queda? Seno de 3X sobre X. Y abajo, seno de 5X sobre X. Y la pregunta ahora que les hago antes de seguir, ¿es esto el trigonométrico en el numerador y en el denominador, el fundamental o no? No. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Por eso que está resaltado, ven, para que lo vean. En el numerador tengo que multiplicar y dividir en 3. Me está faltando el 3. Y acá en el denominador me está faltando el 5.
Entonces no puedo poner sobre 5x, estaría alterando. Entonces multiplico y divido en 5, porque esto es 1 y esto es 1. Entonces esta constante 3/5 sale fuera, ¿ven? Y ahora sí me queda límite, cuando x tiende a 0, de seno de 3x sobre 3x, sobre seno de 5x sobre 5x, ¿ven? Entonces nos queda 3/5 por 1 sobre 1, y esto es 3/5. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Sí, profe. Bueno, me van preguntando porque de acá también vamos a tener ejercicio. Bueno, fíjense en este otro. Límite cuando x tiende a 0. Lo que pasa es que acá justo quedó agrupado todo, por eso que sale justo ya la resolución. Esta es la parte del enunciado. X por seno de x sobre 1 menos coseno de x. Siempre que tenga la diferencia 1 menos coseno de x, se multiplica y divide por el conjugado de ese factor, que sería 1 más coseno de x. ¿Y por qué razón? Porque esta diferencia de cuadrado es 1 menos coseno cuadrado, y ustedes saben que 1 menos coseno cuadrado es igual a Seno cuadrado de x. seno cuadrado de x. Exactamente. Entonces, acá en este segundo paso, que ya es la resolución, multipliqué y dividí por 1 más coseno de x. ¿Ven? Acá está faltando un par, no, esto es producto, así que no hay problema. Entonces, en el denominador me queda, perdón. También está junto. Claro, x por, está bien, 1 más coseno de x sobre 1 menos coseno cuadrado, que es seno cuadrado. Entonces cancelo seno con el cuadrado y nos quedó en el numerador x por 1 más coseno de x sobre seno de x. Y acá viene la parte importante. Me queda límite cuando x tiende a 0 de x sobre seno de x. Pero en la demostración ya mostramos que no es lo mismo x sobre seno de x que seno de x sobre x. Casualmente hemos tenido que dar vuelta a la doble desigualdad, o sea, considerar el recíproco de esa desigualdad cuando estaba x sobre seno de x. Para justamente en la misma demostración ya se muestra que no es lo mismo. Porque ustedes acá, ¿qué hacen? Agarran y en el próximo paso dicen, ah, bueno, este límite es 1. ¿Y está bien? No. Procedimiento está mal, por más que yo ponga el valor 1. Si no, nosotros en la demostración, ¿para qué íbamos a dar vuelta? O sea, considerar el recíproco en ambos, en los 3 miembros si fuese igual. No sé si está claro. ¿Está bien? Para mostrarle que acá tengo que hacer un trabajo algebraico y escribir seno de x sobre x. ¿Se entiende, chicos? Bueno, entonces, ¿cuál es el paso algebraico? Este x que está en el numerador, ponerlo como denominador del denominador, o sea, de la fracción. Me va a quedar 1 sobre seno de x sobre x. ¿Ven? Este x que estaba en el numerador pasa a ser denominador del seno de x. 1 dividido en seno de x sobre x es igual a x sobre seno de x. O sea que yo de acá vuelvo acá, al paso anterior, quiero decir. Entonces, ahí sí yo puedo decir, acá he mostrado que el límite de 1 es 1, el límite del denominador es 1, y el del segundo factor, cuando x tiende a 0, coseno de 0 es 1 y 1 más 1 es 2. Entonces, todo esto es igual a 2. Ustedes generalmente pasan de este paso a poner 1 por 2 igual a 2. Pero hay un error. Y ese error ya lo estábamos mostrando en la misma definición. No es el trigonométrico fundamental x sobre seno de x igual a 1. No, es seno de x sobre x. ¿Se entiende, chicos? Sí, Una pregunta. Sí. Pregunten todo lo que quieran, porque estos son los ejercicios que tienen esos pasitos algebraicos que los tengo que trabajar. 1 más coseno de x no iría sobre seno de x también. No, porque si más seno sería seno por seno, seno cuadrado. Ah, bien, bien. Estos son factores. A por B sobre C. Yo lo puedo poner como A sobre C por B, que es la parte que está acá, o poner A por B sobre C. No sé si me explico. ¿Hijito? Sí, profe. A
Verlo así, Sí. A por B sobre C, no sobre C cuadrado. Entonces yo no puedo escribir A sobre C por B sobre C. No sé si me explico. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, Profe, disculpe una pregunta. Ahí en donde tiene X sí, sobre seno de X, acá. divide por X en ambos miembros, en el cociente y en el numerador y en el denominador. Podrías hacerlo así, o bien saber que es que A sobre B se puede escribir como 1 sobre B sobre A, hijito. Ah, también tiene razón, disculpe, no lo ¿Entiendes? había notado. Claro. Eso es lo que hemos hecho acá. Y la otra es pensar, bueno, divido el numerador en X, divido el denominador, que no hace falta. Simplemente al A sobre B lo escribe como 1 sobre B B sobre sobre A. A. ¿Está? Exactamente. ¿Se entiende? Es Bien. lo que hemos hecho acá. ¿Está claro para todos? ¿Alguna otra duda, chicos? Ninguna. Bueno, que son 32, los que están de los 40 y tantos que éramos al comienzo. ¿Ven? Bueno, después no se quejen, chicos, porque hemos avanzado. Y esta parte es la que siempre cuesta en el parcial. Esos son los más difíciles, digamos. Bueno, seguimos entonces. Ahora tenemos, por ejemplo, calcular este límite. Coseno de X sobre X menos pi sobre 2. ¿Qué es 0 sobre 0? Acá, perdón chicos, no, acá tenía que decir cuando X tiende a pi sobre 2, ¿no? Perdón. Acá hay un pequeño error que ya lo corrijo. Hay que decir pi. Me esperan un segundito, no es cuando tiende a 0. Ahora sí. ¿Entienden que ahí decía límite cuando X tendía a 0 y estaba mal? ¿Sí? Entonces un error de tipeo. Límite cuando X tiende a pi sobre 2. Coseno de pi sobre 2, ¿cuánto es? Chicos, coseno de pi sobre 2. 91. 0. 0. Entonces tenemos 0 en el numerador. ¿Y pi sobre 2 menos pi sobre 2? 0. Bueno, entonces tengo 0 sobre 0 y le tengo que dar la forma del límite trigonométrico fundamental. Entonces, en estos casos, cuando no tiende a 0, hago un cambio de variable, que es lo que está puesto acá, ¿ven? X menos pi sobre 2 lo llamo Z. Como tengo que poner todo en función de Z, despejo X, me queda Z más pi sobre 2. Entonces, ahora veo que cuando X tiende a pi sobre 2, Z tiende a 0. Entonces acá, acabo de ver errores de tipeo. Ahora sí, vuelvo de nuevo a corregir. Profe, pero ahí Z no tiene que tender a pi sobre 2 también. No, espera un momentito. Cuando X tiende a pi sobre 2, ¿qué te queda? Pi sobre 2 menos pi sobre 2, 0. O sea, Z tiende a 0. Entonces eso es lo que tiene que quedar acá. Límite cuando Z tiende a 0 de coseno de X, que es Z más pi sobre 2 sobre Z. ¿Cuál es su duda? A ver. No, ninguna. Pensaba que se había equivocado también ahí, pero ya entiendo. ¿Lo entiendes ahora, hijito? Acá hice el cambio de variable. Lo que no escribí justamente fue eso, que cuando X tiende a pi sobre 2, Z tiende a ¿dónde? A 0. ¿Está? Sí. Bueno, pero resulta ser de que yo tengo que saber a qué igual el coseno de esta suma. Entonces, uno es saber directamente el coseno de ángulos que difieren en pi sobre 2, cosa que dificulto que lo sepan, que se acuerden cuál es, a qué es igual, a menos z, a menos seno de z. Recordar esta fórmula que la vamos a usar mucho, el coseno de la suma, coseno de alfa más beta. ¿A qué es igual el coseno de alfa más beta? A coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. Entonces, ¿por quién reemplazo ahora? Alfa para nosotros es z y beta es pi sobre 2, ¿lo ven? Entonces, coseno de z más pi sobre 2, reemplazamos en esta fórmula, ¿qué nos va a quedar? Coseno de z por coseno de pi sobre 2 menos seno de z por seno de pi sobre 2. Como coseno de pi sobre 2 es 0, entonces este sumando se anula.
Seno de pi sobre 3 es 1, entonces nos queda menos seno de z. ¿Lo están viendo? Entonces el numerador es menos seno de z. Entonces el límite cuando z tiende a 0 de menos z sobre z, sacamos el factor común menos y entonces esto nos queda igual a menos 1. Menos 1 en realidad se saca del factor común, pero queda implícito, ¿o no? Claro, o sea, por eso que ya no lo hice el paso, ya directamente puse, acá podría haber puesto en el otro paso menos el límite cuando z tiende a 0 de seno de z sobre z y eso nos queda menos 1. ¿Está? Sí, profe. Bueno. Y acá venía la observación que era por qué multiplicamos y dividíamos por el conjugado. Siempre que ustedes vean un factor de la forma 1 menos coseno de x en los límites trigonométricos, multiplicamos y dividimos por el conjugado que es 1 más coseno de x. Porque esta diferencia de cuadrado es 1 menos coseno cuadrado y eso es igual a ¿cuánto? A seno Seno cuadrado. cuadrado. Entonces, en algunos casos, tenemos que hacer aparecer justamente este seno de alguna manera. Y ya van a ver en la práctica, hay algunos bastante difíciles de límites trigonométricos de este tipo. Bueno, ¿cuál es la tarea que van a tener ustedes? Es calcular estos 3 límites. Bueno, vuelvan de nuevo con la hojita y tratemos de hacer el 1 y el 2 y cuando terminamos con la clase, ¿sí? Porque después de esto ya viene el otro trigonométrico fundamental, que lo vamos a dejar para la otra clase y comenzaremos también con continuidad. ¿Está bien? Sí, ¿Me han profe. escuchado, chicos? Bueno, Sí, copien estos 2. El tercero no sé si ya vamos a tener, si llegamos. Bueno, va a depender del tiempo que ustedes empleen. Copien los 3 y si no el otro lo dejan para la otra clase. Bueno, comiencen a trabajar. Vayan por el primero. ¿Qué tienen que hacer en el primero? A ver. Multiplicar y dividir. Por el ¿Ah? Seno. Multiplicar y Bien. dividir por seno. Por el conjugado. Perfecto. Bueno. Vayan haciendo despacito y me muestran, o por lo menos me dicen qué han hecho. No sé por qué no pueden, no se ve bien, chicos. Si ustedes se enfocan, lo enfocaran bien a la cámara, se vería bien. Me avisan cuando terminan, ¿sí? Lo que sé es cortito. Si van teniendo dudas, me consultan. ¿Eh? ¿Sí? Abajo, cuando una vez que multiplico y divido por el conjugado, Perfecto. el denominador me queda x por 1 más coseno de x. Claro, x por 1 más coseno de x. Perfecto. ¿Y? ¿Hay algo distributiva o no? ¿O No, dejo- no. ¿Por qué no? Porque al multiplicar por el conjugado, te va a quedar seno cuadrado y vos necesitas tener un x para tener seno de x sobre x. Entonces lo que no tienen que hacer es precisamente eso. Lo estás aprendiendo ahora. No hago ley distributiva. Tengo que tener los factores y agrupar factores. No sumando. ¿Ah? Bien. Sí, ¿Lo vas observando lo que te queda? sí. Bueno, ¿qué te va a quedar entonces? Seno cuadrado, ¿les queda así? Me Sí. queda seno cuadrado de x arriba por sobre x por 1 más coseno cuadrado de x. No, 1 más coseno cuadrado, no, por 1 más coseno de x. Bueno, Claro, entonces, 1 más ¿qué hago ahora? ¿Qué hago con el seno cuadrado? Lo pongo seno por seno. Claro, muy bien. Entonces, un factor en el otro paso va a ser seno de x sobre x. Y el otro factor va a ser el seno de x sobre el 1 más coseno de x. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Bueno.
Entonces Va tienen a dos que- límites. Va a quedar uno va a quedar el límite fundamental Perfecto. y en el otro va a quedar seno sobre 1 más coseno. Claro. Entonces el primer límite, ¿que vale cuánto? El Uno. primer límite es 1. ¿Y el segundo? Por el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre 1 más 0,1. coseno de x. ¿Cuánto vale ese? Claro, 0 sobre 1, 0. Va a quedar Claro. 0. 0. Y 0 por 1, Es 0. Cero. bueno, y ya está. Sí. ¿Está bien? Sí. Profe. Bueno, ahora hagan el segundo. O sea que disculpe, en el primero, una vez que yo llego a la parte de que me queda el límite fundamental y el otro, lo que hago es aplicar límite en ambos miembros. Del producto, límite de un producto, producto de los límites. Vos Claro, separás propiedad de los quién límites. sería la F que existe y quién sería la G cuyo límite existe. Eso es lo que está haciendo. Así es. Profe había dicho que el primero daba 1, ¿verdad? Claro. Ah, bien. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, hacen el otro que es similar, el que dice 1 menos coseno de raíz de x sobre raíz de x. ¿Qué tienen que hacer ahí? Bien, multiplica y divide por el conjugado. Perfecto. ¿Cuál sería el conjugado? 1 más coseno de raíz de x. Bien. Y es exactamente análogo al que han hecho recién, solo que en lugar de tener x, tienen raíz de x. ¿Está? A ver, háganlo. Exactamente igual que el anterior. Claro. No, te queda 1 menos coseno cuadrado. Y sí, pero te queda 1 menos coseno cuadrado de raíz de x. El Sí, así coseno es. está al cuadrado, no la raíz al cuadrado. Ojo, ¿no? El argumento es raíz de x. Claro, después te queda seno cuadrado de raíz de x. ¿Y después qué hacen? Una vez que le queda el seno cuadrado, a ver. Tenemos de nuevo seno por seno. Claro. De nuevo, ustedes van a agrupar seno de raíz de x sobre la raíz de x del denominador. Y el otro factor va a ser seno de raíz de x sobre ¿qué cosa? 1 Raíz más de- coseno de raíz de x. ¿Lo ven? ¿Me van siguiendo? Sí. Sí, profe. ¿Y va a Entonces, volver a quedar el mismo resultado? ¿O no? Y sí. ¿Cuánto les da entonces? El primer límite nos Cero da también. 1. Claro, el primer límite le da 1 y el segundo factor, el otro límite del segundo factor es ¿cuánto? 0. 0. 0. 0 sobre 2, que es 0, y entonces 0 por 1 igual a 0. 0. Muy bien. 0. Bueno. Ahora, con respecto al tercer límite, bien digo, ¿qué tienen que hacer ahí? A ver. Ese es más largo. ¿Qué deben hacer ahí? A ver. La tangente es seno sobre coseno. No, pero ¿verdad? está dentro de una raíz. Sí. ¿Cuál sería? Acá si reemplazan ustedes ahí, observen que si reemplazan x por 0, les queda 0 sobre 0. ¿Está? Bueno, entonces al aparecer una raíz, lo que tienen que hacer para tratar de eliminar la forma indeterminada es multiplicar y dividir por el conjugado. ¿Estamos? ¿Cuál sería el conjugado? Raíz cuadrada de 1 más tangente de x más ¿más cuánto? Más 1. Más 1. Bien. Multiplico numerador y denominador por el conjugado del denominador. O sea, raíz cuadrada de 1 más tangente de x y más ¿cuánto? Más 1. ¿Lo van siguiendo o no? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, de esa manera voy a sacar
fuera de la raíz, o sea, voy a eliminar esa raíz del denominador. Entonces, ¿qué le va a quedar en el próximo paso? En el denominador estoy hablando. Raíz cuadrada de 1 más tangente de x al cuadrado, que se va a simplificar, menos 1. ¿Ven? Y entonces solamente le va a quedar después en el próximo paso tangente de x. Tangente de X te queda. ¿Lo ven? Y ahí es cuando recién hago lo que ustedes querían hacer. Reemplazo la tangente de x por seno de x sobre coseno de x. Y de ahí voy a ir trabajando. A ver, vayan haciendo a ver si lo pueden hacer. Profe, ¿puede mostrar el ejercicio de vuelta, por favor? ¿Cómo? Si puede mostrar el último ejercicio de vuelta, porque creo que no lo copié bien. A ver, el ejercicio, hijita, es x, copiar, x por límite, cuando x tiende a 0, de x por coseno de x, sobre raíz cuadrada de 1 más tangente de x menos 1. ¿Lo tienes? Sí, todo eso está en la raíz. No, raíz de 1 más tangente de x. Y después la resta es menos y el 1. Muchas gracias, profe. Profe, Sí. llegué ya a donde me queda en el denominador solamente la tangente. Y bueno, de ahí la pongo como seno sobre coseno. Sí, ¿y? ¿Cómo sigo? ¿Hago producto de los medios por extremo o cómo? ¿Cómo? Espera, perdón, no te entendí. A la tangente la pongo seno sobre coseno, ¿verdad? La que está en el denominador. Bien, perfecto. Y de ahí cómo continúo. Y bueno, y ahora, ¿qué tengo que hacer? Tener una sola fracción. Entonces, ¿qué hago con el coseno del denominador? Eso va al numerador, porque Claro. tienes A sobre B sobre C. Entonces, ¿qué te va a quedar? X por coseno cuadrado sobre seno de X. Y el otro factor es raíz cuadrada de 1 más tangente de X más 1. ¿Lo vas viendo? Sí, profe. Entonces, ¿qué voy a agrupar? Ahora donde tengo X sobre seno de X, tengo que hacer lo mismo que te mostré en el ejercicio anterior. Y lo otro, agruparlo en otro factor. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Ahí ya me perdí. Queda X por coseno cuadrado de X. ¿Y Sí. por qué Por- cosa? Raíz cuadrada de 1 más tangente de X más 1. ¿Tienes así o Menos no? 1. Sí, menos 1. No como menos 1. Si multipliqué por el conjugado que es más 1. Claro, sí, sí. Más 1. No hay ningún menos 1, más 1. Sí. Entonces, ¿qué ha quedado? X por coseno cuadrado, ¿está bien? Por esa Sí. raíz. Y bueno, ahora separo en el límite de X sobre seno de X por el límite de coseno cuadrado por la raíz, por todo lo que el otro sumando, ¿está bien? Sí, ahora sí. Bueno, ¿y qué tengo que hacer en el límite de X sobre seno de X? A ver, hemos dicho que eso se escribe como 1 sobre seno de X sobre X. Sí, eso. ¿Ven? Sí, sí. Y de ahí ya sale. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces terminen esos dos pasos y me dicen qué les da. El primer límite va a valer 1, porque 1 sobre 1. Y el segundo límite, ¿cuánto vale? Coseno de 0, o sea, al cuadrado lo mismo es 1. ¿Y cuánto vale el límite de la raíz? Tangente de 0, ¿cuánto es? 0. 0. 0. Y entonces me queda raíz de 1. Más 1, ¿cuánto es? 2. 1. No, raíz de 1 más 1, 2. 2. Y por el 1 del primer límite, ¿cuánto nos queda? 2. 2. Bueno. ¿Está bien? Bueno, con esto damos por terminada la clase, chicos. Si a alguien le quedó duda,
lo vemos, lo repasamos en la próxima clase, ¿está? Sí, perfecto. ¿Sí? Lo mismo Gracias. me daba acá, que dentro de 10 minutos se corta, así que ya lo terminamos acá y con esto terminamos todo, ¿sí?